¿Cuánto ganas al mes? ¿A cuántos salarios mínimos equivale tu salario mensual? ¿Tu salario te alcanza para vivir? ¿Cuánto necesitas para satisfacer tus necesidades básicas mensuales? ¿De qué clase socioeconómica eres? Descuida, aquí te ayudamos a dar respuesta a estas interrogantes. Te invito a conocer y a comparar los tipos de salarios que hay en México. Según la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagarte el patrón por tu trabajo y puede ser de manera diaria, semanal, quincenal o mensual. Tu salario no debe ser menor que el salario mínimo. Esto quiere decir que no puedes ganar menos de 8,475 pesos mensuales en este 2025. Un poco de historia. Según el INEGI, en el año 2010, el 10% de los trabajadores mexicanos ganaba un salario mínimo y en 2020 creció a 36%. Quienes ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos era el 26% de los trabajadores en 2010 y en 2020 incrementó al 37%. Quienes ganaban entre 3 y 5 salarios mínimos era el 22% en 2010 y para 2020 ya solo era el 3%. ¡Wow! Esto quiere decir que estamos ganando menos dinero que antes. ¡Qué loco!, ¿no? Ahora bien, según el INEGI, otra vez, en 2010 el 46% de los hogares en zonas urbanas era de clase baja, 50% de clase media y 4% de clase alta. Pero en 2020 la clase baja incrementó al 54%, la clase media disminuyó al 45% y la clase alta fue apenas el 1% de la población. Ni se diga en las zonas rurales. ¿O no? Somos cada vez más pobres. Pero, ¿qué hace que un hogar sea de clase baja, media o alta? Sí, el ingreso. Si tu hogar percibe 11,300 pesos mensuales o menos, entonces es de clase baja. Si percibe entre 11,300 y 48,000 pesos, es de clase media. Aunque aquí tengo mis dudas, porque la brecha es muy grande, pero en fin, eso dice el INEGI. Y si ingresan más de 48,000 pesos mensuales, entonces tu hogar es de clase alta. Todo esto sin tener que trabajar más de 48 horas semanales. Entonces, ¿de qué clase eres? Ahora bien, ¿sabías que la industria automotriz es clave para la economía del país? Es la industria con más tecnología de punta, mayores inversiones, mayor valor agregado que otras industrias. Tiene una productividad alta porque sus trabajadores son calificados y con experiencia. Esta industria empleaba alrededor de 877,000 trabajadores en diciembre del 2024. Las empresas que la componen son de clase mundial, pero los salarios que paga a sus trabajadores no. Según un estudio reciente, los salarios de esta industria dependen de la región donde se ubica. Por ejemplo, si esta está en el centro del país, los salarios mensuales son los más altos. Le siguen los del norte y los del occidente. Los peores son los de las empresas que se ubican en San Luis Potosí y Guanajuato. Estos que te estoy presentando son los salarios de una empresa ensambladora que recién cambió su nombre y que está en la región centro del país. Su nombre es... ¿verdad? No te lo voy a decir. Pero sí te digo que esta empresa a los trabajadores de reciente ingreso les asigna la categoría sexta A y en 2024 les pagaba alrededor de 11,700 pesos mensuales. Los de cuarta A alrededor de 17,400 y los de tercera B casi 18,500 pesos mensuales. Brutos, no netos. Si percibieras tú este salario, ¿te alcanzaría para cubrir las necesidades básicas de tu familia?
Si tu respuesta es sí, enhorabuena, estás percibiendo un salario digno. Aunque aquí te voy a contradecir enseguida. ¿Por qué? Primero definamos qué es un salario digno. El salario digno es la cantidad de dinero que permite cubrir las necesidades básicas de una familia, que en el caso de México, la familia está compuesta por 4 integrantes. ¿Qué necesidades básicas? Bueno, alimentación, vivienda digna, acceso a la salud, educación, vestido, transporte y un pequeño ahorro para imprevistos. Esta familia de 4 integrantes debe trabajar muy duro, pues el costo de vida básico familiar promedio es de 31,300 pesos mensuales. Es decir, para tener acceso a todo lo anterior, deberán tener un ingreso familiar mensual neto de esta cantidad. ¡Ah, caray! ¿Y entonces el salario mínimo no alcanza para vivir, básicamente? La respuesta es no. Mire, para cubrir este costo de vida básico familiar mensual, deberás ganar al menos 3.7 salarios mínimos. 1.6 salarios si trabajaras en la industria automotriz, ubicada en el centro del país, en promedio. O más específicamente, si trabajaras en la ensambladora que está en el Estado de México y de la que te hablé anteriormente, y fueras de reciente ingreso, necesitarías 2.7 salarios de una categoría sexta A para cubrir este costo básico. O bien, 1.7 salarios de una categoría tercera B para cubrir estos costos básicos. ¿Y la clase media? ¿Qué pasa con el salario de la clase media? Mira, ¿podría una familia ser de clase media y no ser capaz de cubrir sus necesidades básicas? Yo no lo creo. El New York Times tampoco lo cree. Según ellos, solo el 12% de los mexicanos es de clase media, es decir, 15 millones de personas o 3.7 millones de hogares, mientras que el INEGI dice que son 43.9 millones de personas o 12.3 millones de hogares. Con lo que acabamos de ver, ¿tú qué crees? Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.